بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo, que nos permita seguir aprendiendo de lo que es beneficioso para nosotros y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una clase más de nuestra serie de clases de la explicación del libro Atar al-Majalis, la fragancia de las reuniones de aprendizaje, un libro sobre asuntos que todo musulmán debe conocer, asuntos que ninguno de nosotros debería ignorar. Hemos terminado hasta la semana pasada unas 5 clases que tuvimos sobre errores comunes durante la oración. Aprendimos algunos errores que debemos dejar de lado. Algunos de estos errores son invalidantes de la oración. Si se dan durante la misma, la oración es inválida, ¿sí? El día de hoy nos toca, en la lección de hoy vamos a hablar sobre el suyud sahwu, ¿sí? El suyud sahwu y otros asuntos relacionados al error o el olvido durante la oración, ¿sí? El suyud sahwu son 2 postraciones que realiza el orante para remediar los defectos que haya podido tener su oración a causa del error o el olvido. Repito, el suyud sahwu son 2 postraciones que realiza el orante para remediar los defectos que haya podido tener su oración a causa del error o del olvido, ¿sí? Ya sea por error o ya sea por olvido, tiene que remediar su oración haciendo 2 postraciones al final de la misma. Las causas del suyud sahwu, sus causas son 3. Agregar algo a la oración, omitir algo de la oración, o dudar sobre la realización u omisión de alguno de los ritos de la oración. Repito, las causas para realizar el suyud sahwu, ¿sí? O sajdatain as-sahwu, que es las 2 postraciones al final de la oración, las causas son 3. La primera de estas es agregar algo a la oración. Una oración, las oraciones ya sabemos que son determinadas, desde el takbir hasta el taslim, cómo debemos hacerlo. Si agregamos algo a la oración, entonces debo realizar suyud sahwu al final. Si omito algo de la oración, entonces debo también realizar suyud sahwu al final. Y si dudo de la realización u omisión de alguno de los ritos de la oración, también debo realizar suyud sahwu. Ahora, en cuanto a la primera de estas causas, que es el hecho de agregar algo a la oración, vamos a dar mayor detalle, ¿sí? Tenemos 3 puntos, son 3 causas que me llevan a mí a realizar el suyud sahwu al final de la oración. La primera de estas, que es el agregar algo durante la oración. Si la persona que está rezando agrega un qiyam, ya sabemos, el qiyam es la posición de pie donde yo recito el Fatiha, ¿sí? Donde yo estoy recitando el Fatiha u otra sura, ¿sí? A pesar de que también el qiyam, literalmente como tal, el qiyam es el hecho de estar de pie, ¿sí? Por ende también se llama qiyam cuando uno regresa del rukú, ¿sí? Pero vamos a hablar de si uno agrega un qiyam y nos referimos a la recitación del Fatiha y otra sura, ¿sí? O una persona agrega un rukú en su oración, está haciendo su oración, está cumpliendo con una raka y en vez de hacer un rukú,
repite la acción y hace 2 rukú, por ejemplo, o agrega alguno de los ritos de la oración por error u olvido, y ante esto no recuerda haberlo agregado hasta después de haberlo hecho. Por ejemplo, ¿sí? Ahora, en este caso solo deberá cumplir con las 2 postraciones. ¿Sí? Voy a repetir. Si la persona que está rezando agrega un qiyam o agrega un rukú o alguno de los ritos de la oración por error u olvido y no lo recuerda sino hasta haberlo agregado, ¿sí? Hasta después de haberlo hecho, entonces en este caso solo deberá cumplir con las 2 postraciones. Solo debe cumplir con las 2 postraciones. Vamos a graficarlo. Yo empiezo mi oración, Allahu Akbar, ya hice mis súplicas, ya recité el Fatiha, ya recité otra sura más, y en este momento mi mente se pone en blanco y creo haber empezado mi oración en este instante y empiezo a recitar otra vez el Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, ¿sí? Empiezo a recitarlo otra vez, o vamos a graficarlo de una mejor manera. Yo recito el Fatiha, recito una sura más, realizo el rukú, digo Allahu Akbar y me voy al rukú, digo mis glorificaciones, me levanto del rukú diciendo Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, y en este momento me olvido que yo acabo de hacer el rukú y pienso que recién he iniciado mi oración y empiezo a recitar otra vez el Fatiha y otra vez otra sura. Ya cuando lo acabo de hacer, recuerdo que estoy repitiendo el mismo qiyam que ya hice antes del rukú. Entonces en este caso simplemente debo continuar con mi oración y al final de la misma realizar 2 postraciones, porque he agregado algo que no debería a mi oración. De la misma manera, si yo me levanto del rukú y olvido que acabo de hacer el rukú y me inclino nuevamente para un segundo rukú y en ese momento recuerdo que ya lo hice y que lo estoy repitiendo, entonces simplemente continúo con mi oración y al final de la misma realizo las 2 postraciones. En resumen, siempre que el orante agregue algo a su oración, como un qiyam, un rukú, un suyud, algo de su oración, y no, ya sea por error u olvido, y no lo recuerde sino hasta haberlo hecho, en ese caso solo debe cumplir con las 2 postraciones al final de la oración. ¿Sí? Otro ejemplo, que una persona rece la oración del Dhuhr con 5 rak'at, por ejemplo. Sabemos que la oración del Dhuhr tiene 4 rak'at. Si una persona reza la oración del Dhuhr con 5 rak'at y no se da cuenta de su error hasta que se encuentra en el último tashahhud, antes de decir Assalamu alaikum wa rahmatullah, está en el último tashahhud y en ese momento recuerda que hice 5 rak'at. En este caso, deberá continuar con su oración, realizar los 2 taslim, es decir, de decir Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, ¿sí? Y luego cumplir con las 2 postraciones, ¿sí? Como pueden escuchar, realiza los 2 taslim y luego realiza las 2 postraciones. Es lo más adecuado cuando uno agrega algo a su oración. Cuando uno aumenta en su oración, lo más adecuado es realizar las 2 postraciones después del saludo, ¿sí? Ahora, sin embargo, si lo hiciera antes del saludo, no hay ningún inconveniente. Simplemente estamos hablando de lo que es lo más adecuado. Y lo más adecuado es que cuando yo agrego algo que no debía a mi oración, mis 2 postraciones debo hacerlas después del saludo, después de decir Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah.
De la misma manera, lo más adecuado cuando yo omito algo, y eso lo vamos a ver en la clase, en la próxima clase, cuando yo omito algo en mi oración, lo más adecuado es hacer las dos postraciones antes del saludo, ¿sí? Aunque repito, si lo hace antes, en el caso de agregar algo, si lo hace antes del saludo, no existe ningún inconveniente. Sigue siendo válido, ¿sí? Ahora, si por el contrario, la persona que está rezando se da cuenta que está agregando algo a la oración en ese preciso instante, debe de abstenerse de realizarlo, ¿sí? Debe abstenerse de realizarlo, como lo que les dije hace un momento. Si una persona dice Allahu Akbar y se va al rukú, y al levantarse del rukú dice Semi Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, y estando ya de pie, su mente se pone en blanco y olvida que acaba de levantarse del rukú y cree que recién se va a ir al rukú. Y dice Allahu Akbar para ir al rukú. Y cuando está por ir al rukú, en ese instante recuerda que lo va a hacer por segunda vez, debe abstenerse de realizarlo y continuar con su oración, ¿sí? Debe abstenerse de realizar ese error que está a punto de cometer, debe continuar con su oración y al final cumplir con las dos postraciones del olvido después del taslim, ¿sí? De la misma manera, recuerdo una vez más, si lo hace si lo hace antes del taslim, no hay ningún inconveniente, hermanos y hermanas. Es válido tanto antes como después del taslim. Pero recuerden, lo más adecuado es hacerlo después del taslim cuando he agregado algo a mi oración. Ahora, la evidencia de todo esto que estamos mencionando se encuentra en el hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, ¿sí? Que Allah esté complacido con él, quien narró que el profeta sallallahu alayhi wa sallam rezó el Dhuhr 5 rak'at. En una ocasión el profeta sallallahu alayhi wa sallam, mientras dirigía a su comunidad, a sus compañeros, el profeta sallallahu alayhi wa sallam rezó hasta 5 rak'at. Cuando terminaron, le dijeron: mensajero de Allah, ¿se ha ordenado aumentar la oración? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿a qué se refieren? No sabía de qué hablaban ellos. Él se equivocó e hizo 5 rak'at la oración del Dhuhr. Cuando terminó, sorprendidos sus compañeros le preguntaron: Ya Rasulallah, oh mensajero de Allah, ¿acaso se ha ordenado aumentar en la oración? El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: ¿a qué se refieren? Entonces sus compañeros le dicen: es que has rezado 5 rak'at. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam inmediatamente realizó 2 postraciones, los 2 sujud, las 2 postraciones de las que estamos hablando. Inmediatamente, apenas le dijeron eso, se volteó e hizo las 2 postraciones después del taslim. Él ya había terminado la oración, le dijeron: has aumentado en la oración, entonces realizó inmediatamente las 2 postraciones. Ahora, en otra narración de este mismo suceso, en otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam, se menciona que el profeta sallallahu alaihi wasallam se dio vuelta, se dirigió hacia la qibla, realizó las 2 postraciones y luego el taslim, es decir, volvió a repetir el taslim, ¿sí? Entonces, ambas son válidas, ¿sí? Que ya sea que haga el taslim o en otras según el otro hadith, se volteó hacia el qibla nuevamente, realizó las 2 postraciones y volvió a repetir el saludo, ¿sí? Entonces, en este hadith queda claro que si el imam comete algún error, los orantes deben informarle. Ahora, en este caso, el profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó por qué decían esto, y le dijeron: mensajero de Allah, es que has aumentado en tu oración. Luego el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si alguno de ustedes aumenta o se da cuenta de que el imam ha agregado algo en la oración, como está cometiendo algún error, deben glorificar a Allah para de esta manera avisarle. Entonces los orantes que están detrás del imam, al ver un error del imam, deben decir subhanallah, subhanallah, para llamar la atención del imam y el imam corrija su error, ¿sí? Ahora,
si la persona que está rezando realiza el taslim antes de completar su oración por error, en este caso, si lo recuerda después de un largo tiempo o después de haber perdido el wudú, cualquiera que sea el caso, lo recuerda después de un tiempo largo o lo recuerda cuando ya perdió el wudú. En este caso, su oración es inválida, ¿sí? Su oración es inválida y debe repetirla nuevamente. Por el contrario, si lo recuerda poco tiempo después, entonces debe completar lo que le faltó, realizar las 2 postraciones después del taslim y nuevamente repito, si lo hace antes del taslim no hay ningún inconveniente, ¿sí? Lo que debemos tener bien claro es que si yo estoy rezando el Dohor, vamos con el ejemplo del Dohor otra vez, si yo estoy rezando el Dohor y en la tercera raka me equivoco, hago mi tashahud y digo Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Si lo recuerdo un poco tiempo después, es decir, después de un momento, entonces debo pararme inmediatamente, cumplir con lo que me falta y al final, después del taslim, hacer mis 2 postraciones del olvido. Si por el contrario yo me voy y ha pasado un tiempo largo, entonces debo repetir mi oración. O de la misma manera, si he perdido la ablución, tengo que renovar la ablución y repetir mi oración por completo, ¿sí? Sobre esto también, o la evidencia de esto que acabo de mencionar, también está en otro hadith, en el hadith de Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él, ¿sí? En este hadith se menciona que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam rezó el Asr con 3 rak'at. El Asr es una oración de 4 rak'at, pero el profeta sallallahu alayhi wa sallam rezó solo 3 rak'at y se fue a su casa. Imran ibn Hussein narra, el profeta sallallahu alayhi wa sallam rezó el Asr 3 rak'at y se fue a su casa. Luego un hombre llamado al-Hirbaq y conocido por sus largos brazos, era un hombre conocido porque tenía unos brazos bien largos. Él fue donde el profeta sallallahu alayhi wa sallam lo buscó y le dijo, mensajero de Allah, empezó a narrarle y le contó todo lo sucedido sobre la oración que él había realizado. Había realizado una oración solamente de 3 rak'at. En ese momento el profeta sallallahu alayhi wa sallam salió enojado. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, después de escuchar la narración de al-Hirbaq, salió enojado ajustando su ridá, ¿sí? El ridá es la tela que cubre la parte inferior del cuerpo. Es una tela que se cubre, como la vestimenta que usa el peregrino. El ridá es lo que cubre de la cintura para abajo y el izar es lo que cubre, el ridá es lo que cubre la parte de arriba y el izar es lo que cubre la parte de abajo, de la cintura para abajo. El profeta sallallahu alaihi wasallam ajustó sus ropas, es decir, ajustó bien sus ropas hasta llegar donde estaba la multitud, donde estaban sus compañeros. Y en ese momento el profeta sallallahu alaihi wasallam, enojado, se paró frente a ellos y les dijo, ¿es verdad lo que dice el Hirbaq? Y sus compañeros, que Allah esté complacido con todos ellos, le dijeron, sí. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam rezó una raka, hizo el taslim y luego hizo 2 postraciones y volvió a hacer el taslim. Tal como en el hadith anterior, en la segunda narración del hadith anterior, en este caso el profeta sallallahu alaihi wasallam volvió, preguntó, ¿es verdad lo que dice el Hirbaq? Así sucedió, solo he rezado 3 rak'at. Sus compañeros le dijeron, sí, mensajero de Allah, sí, así ha sido. El profeta sallallahu alaihi wasallam se levantó y
cumplió con una raka'a más, hizo el taslim, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, hizo 2 postraciones, terminó las 2 postraciones y volvió a hacer el saludo, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Como vemos en este hadith, se narra que Al-Hirbaq fue y buscó al profeta sallallahu alaihi wasallam a su casa inmediatamente después de acabada la oración. No pasó un tiempo prolongado. Si hubiese pasado un tiempo prolongado, el profeta sallallahu alaihi wasallam habría regresado y cumplido con la oración desde el comienzo. ¿Sí? Hermanos y hermanas, en este punto nos detenemos. Hoy hemos hablado sobre la primera causa del suyudu sahwu, que es agregar algo a la oración. Recuerden, cuando agregamos algo a nuestra oración, si bien se puede hacer las 2 postraciones antes o después del saludo, lo más adecuado es hacerlo después del saludo. ¿Sí? Nos vemos inshallah en la próxima clase, en la cual vamos a hablar sobre la segunda causa del suyudu sahwu, la segunda causa de la postración del error o del olvido o de la duda. ¿Sí? Barakallahu fikum, hermanos y hermanas, wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.